Hola nena, soy Zeus. Bienvenida a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a hablar de mí. Ministro de Hidrocarburos Bolivia, ingeniero de profesión, Víctor Hugo Zamora Castedo. Nació en Tarija el 5 de diciembre de 1970. Bueno, sin preámbulos, escuchemos estas bellas palabras del ministro. Muchas gracias. Es importante conceptualizar que uno de los elementos que nos está complicando la vida en armonía y en paz es la corrupción como un factor importante dentro de la actividad de la gestión de gobierno. Si es que los mecanismos de control fiscal, si es que los mecanismos de fiscalización existen y no funcionan, la solución pasa por hacerlos funcionar. La solución pasa por hacerlos funcionar. Conceptualmente estamos dándole la solución, pero realmente esa solución no existe. Porque no existe la voluntad y decisión política de los gobernantes para que esto funcione. Cuando el individuo se convierte en político y llega al poder, su visión sobre los valores cambia, porque uno es el individuo que no es político y no tiene el poder, y muchas veces otro es el mismo individuo político y con poder. Bien, ministro, usted lo dijo. Volviendo a la actualidad, ¿qué es lo que está pasando en su ministerio? Para nadie es desconocido que de un tiempo a esta parte hemos tenido una gran cantidad de denuncias que se han realizado en torno a las acciones administrativas, contrataciones vinculadas a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. La corrupción puede definirse como el abuso de la autoridad o de la confianza para el beneficio privado, y es una tentación en la que caen no solo los funcionarios públicos, sino también personas que ocupan puestos de confianza o de autoridad en la empresa privada o en organizaciones sin fines de lucro. Con contratos de seguros, combustible, y otro proceso de investigación tiene que ver con contratos de alimentos. La corrupción es el simple desvío de una estructura natural. El simple desvío de una estructura natural. Lo que nos corresponde es que ejerzamos acciones de transparentar las acciones ejecutivas de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Esa palabra que con tanta facilidad se la escribe y con tanta dificultad se la practica. Claro, ahora se especulan muchas cosas dentro de la información que aparece en medios de comunicación, pero principalmente en redes sociales. ¿Se especula, ministro? Si usted mismo lo dijo. Una gran cantidad de denuncias por ahora se identifica como presuntos actos vinculados a delitos dentro de la administración del Estado. Porque el hecho de desviar simplemente las estructuras significa corromper el curso natural. A través de esta denuncia se pueda hacer la investigación correspondiente respecto a estos presuntos hechos por acciones relacionadas a supuestas usurpación de funciones, a incumplimiento de deberes y otros. Yo creo que una de las grandes reflexiones que podemos hacer aquí es que si logramos encontrar la fórmula de la independencia en el funcionamiento de estos órganos, hemos dado un paso gigante a buscar mecanismos preventivos y coercitivos para los actos de corrupción, principalmente en las altas esferas del Estado. Pero realmente esa solución no existe. Que no se preocupen muchos que andan desesperados por complicar la gestión. Lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo a cabalidad. ¿A cabalidad, ministro? Por eso es que es importante conceptualizar que uno de los elementos que nos está complicando
la vida en armonía y en paz es la corrupción como un factor importante dentro de la actividad de la gestión de gobierno. ¿Y se enteró de la renuncia y luego su retractación del presidente de YPFB, ministro? No conozco absolutamente nada, salvo algunos mensajes que mandan las redes sociales, no puedo opinar. Quiero decirles que ni la renuncia, ni la designación del presidente ejecutivo de Yacimientos es competencia del suscrito ministro. Bueno, entonces, ¿usted qué papel juega, ministro? No puedo referirme a ese tema y obviamente dejo a criterio de quien corresponda. Quedo con una contradicción. La corrupción puede definirse como el abuso de la autoridad o de la confianza para el beneficio privado. Y es una tentación en la que caen no solo los funcionarios públicos, sino también personas que ocupan puestos de confianza o de autoridad en la empresa privada o en organizaciones sin fines de lucro. Falso. Muéstrenme el contrato. De que hubo una intención, hubo un momento en el que se inició, pero finalmente no hubo ese contrato. Dice que la corrupción es el simple desvío de una estructura natural. El simple desvío de una estructura natural. El tema de los líquidos es otro escenario. Estamos recibiendo mucha información ahí y consideramos que hay contratos en el tema tanto de diésel como de gasolina, que son contratos que se hacen por volúmenes de demanda posible. A ver, ministro. O sea, ¿estaría justificando la compra con sobreprecio del combustible? Pero por eso no se paga un peso. Han dicho que el Estado boliviano ha gastado millones de dólares. Mentira. Cuando el individuo se convierte en político y llega al poder, su visión sobre los valores cambia, porque uno es el individuo que no es político y no tiene el poder, y muchas veces otro es el mismo individuo político y con poder. Sin embargo, si hay necesidad, hay demanda por el lado de Perú, por el lado de Chile, por el lado de Brasil, estamos debidamente resguardados con contratos para evitar desabastecimiento. Bueno, ministro, sinceramente usted me estaba cayendo bien, pero eso de hacerse de la vista gorda no es bueno. Dicen que la corrupción indudablemente persiste hasta cierto grado, independientemente de las mejoras que se logren en la gestión pública. Una mala gestión pública crea mayores incentivos y posibilidades de corrupción. Lo que sí debemos dejar de lado es la especulación. Se está especulando mucho, se ha generado mucha desinformación respecto a lo que está ocurriendo con Yacimientos, y yo apelo al criterio sano que pueda tener la prensa y toda la población, porque definitivamente hay intentos desestabilizadores. Se ha intentado desestabilizar al gobierno a través de arremetidas con falacias, con mentiras. Incluso la imagen de nuestra presidenta la están tratando de denigrar de manera canallesca. Han involucrado a sus hijos, han involucrado a su familia, y creo que ese es uno de los temas que debemos desterrar. Hay gente que está intentando electoralizar. Por un lado atribuimos a grupos masistas que están intentando generar este tipo de información, pero no es menos otros grupos que están emitiendo criterios principalmente en redes sociales denigrantes. Creo que es el momento de que los bolivianos nos demos la mano. La gente está esperando que ayudemos. Todos debemos ayudar porque estamos viviendo una crisis muy dura. Cuidado, nuestras familias pueden ser víctimas mortales del virus que en este momento estamos intentando contener. Las decisiones que está tomando nuestra presidenta son muy importantes. Por eso es que les pido a todos estos grupos desestabilizadores que depongan sus actitudes para momentos diferentes donde los bolivianos podamos procesar temas electorales. Muchas gracias, felicidades a ustedes y un aplauso para ustedes. Muy amable.